¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando yo respiro profundo y hago el peso muerto. Esto es el video que hice hace unas semanas. Es continuación de este video que hice hace unas semanas, pero se cortó el video. Como a la mitad del en vivo que estaba haciendo en el gimnasio se cortó. Entonces hoy les voy a explicar algo relevante sobre el diafragma. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer una imagen aquí, les voy a dibujar el diafragma. ¿Qué es lo que pasa cuando tú respiras profundo y cuando tú sacas el aire? ¿Qué pasa con el abdomen? ¿Cómo se distiende el abdomen? ¿Cómo hace presión sobre las vísceras? Y esto genera presión en el disco intervertebral. Para las personas que tienen hernia de disco y quieren todo el tiempo estar cuidando esta presión intradiscal, que es muy importante cuidar la presión cuando yo hago algún movimiento. De hecho, en higiene de columna, esto se da, siempre estamos hablando de cómo proteger la columna y cómo proteger el disco intervertebral. Apenas se va a publicar, no, ya se publicó el artículo que me hicieron la entrevista para la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Hablamos de la norma 037, ¿sí? Que habla de cuidado del trabajador en la oficina, o ahora que hay teletrabajo, que la gente está dando trabajo a sus oficinas, cómo puedes cuidar tu columna vertebral en la oficina cuando te sientas para quitarle presión al disco. Ahorita te voy a explicar cómo trabaja el diafragma. El diafragma es un músculo que está en esta parte, que cuando tú respiras profundo, el diafragma se va hacia abajo. Esta parte de la mitad se compacta, va hacia abajo, pero distiende esta parte de tu abdomen. ¿Por qué? Porque se va hacia abajo cuando yo respiro. Esto crece, también crece esto. Hace el diafragma baja para que se infle el pulmón, ¿sí? Porque si no, sería difícil respirar. O sea, yo respiro y se queda el diafragma ahí, nada más no se alcanzaría a distender este pulmón, los pulmones no crecerían ni se llenarían de oxígeno, nada más se quedarían a un límite. Pero cuando yo respiro, baja el diafragma, se abren se extienden los pulmones y oxigena mejor. Te voy a mostrar qué es lo que hace el diafragma y cuando tú haces peso muerto, cómo trabaja este diafragma. Es súper importante. El diafragma es el músculo que va del lado de las costillas. De hecho, tiene inserciones en las lumbares, en las primeras vértebras lumbares. O sea, date cuenta de qué tan importante es tu columna lumbar. El diafragma está en esta posición. Normalmente, si estas fueron las costillas, está en las costillas, ¿sí? Pero también tiene inserciones en tu columna vertebral. Esto es la columna vertebral lumbar. Tiene inserciones en las primeras vértebras lumbares, ¿sí? Cualquier disfunción no sé si se note ahí, pero cualquier disfunción que tengamos en las vértebras lumbares va a impactar directamente en el diafragma. De hecho, cualquier pinzamiento nervioso, cualquier irritación nerviosa, cualquier protrusión, hernia de disco que esté pegando a las raíces nerviosas L1, L2, de hecho T2, L1, L2, L3, va a impactar en el funcionamiento del diafragma. Por eso en la historia clínica, cuando vas al consultorio y te pregunto, ¿tienes problemas al respirar? ¿Tienes taquicardias, gastritis, colitis? Nosotros quiroprácticos que conocemos el sistema nervioso central autónomo, es importante saber qué disfunción existe ya en tu respiración, porque para mí es un dato de que tienes un problema en la zona lumbar, sin que exista dolor. Y muchas de las veces vienen los pacientes acompañados a otros pacientes y quieren entrar en tratamiento, les mandamos radiografías y muchas de las veces no hay dolor y vemos radiografías con una columna derechita. Recuerda que los quiroprácticos, más allá de corregir la columna, estoy hablando que si tuvieras una escoliosis o una desviación de la columna, más allá es localizar la subluxación vertebral. Eso es lo que necesitamos los quiroprácticos, a localizar la subluxación vertebral que está afectando al sistema nervioso central. Y por consecuencia, pues la comunicación entre el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, en el sistema nervioso periférico, que serían los órganos, la piel, músculos, eso sería lo periférico. Pero lo principal es cuidar el sistema nervioso central que está adentro de tu columna, adentro de tu cerebro, ¿sí? Entonces vemos el diafragma. Cuando yo tomo aire, respiro y hago esto, fíjense cómo se va a inflar esto. Bajó el diafragma y se hizo una distensión del abdomen para que pudiera entrar más aire a los pulmones. Los pulmones están aquí, ¿sí?
aquí están los pulmones. Entonces, es lo normal, cuando yo respiro, este pulmón va a crecer, se va a llenar de aire y va a bajar. Igual este pulmón va a crecer y va a bajar. ¿Qué pasó con el diafragma que estaba aquí? El diafragma ya no va a estar a ese nivel, ahora va a estar más abajo y se aplana. ¿Qué pasa con la parte del abdomen? Pues se distiende, compacta el hígado exactamente y hace un vaciado de la sangre, de la sangre que está en el hígado. A eso ayuda esa respiración y ese diafragma, porque tiene funciones en la circulación también, no nomás en la respiración, sino en la circulación. Entonces se dan cuenta cómo bajó el diafragma al estar aquí, bajó hasta acá el diafragma, sacó la sangre e hizo que creciera esta parte de los pulmones, que se inflaran más los pulmones para que oxigenes mejor, pero metió más presión a la zona del abdomen. Y aquí está el intestino, aquí está el hígado, aquí está el páncreas. Entonces, hay más presión en la zona abdominal. Por eso les comentaba que cuando hacíamos un peso muerto, y de hecho, no nomás hablando de ejercicio, cuando tú vas a levantar algo, no sé, vas a levantar un garrafón de agua, vas a levantar alguna cubeta y te tienes que agachar, es mejor que saques el aire un poco. No quiere decir que saques todo el aire. La gente que hacemos ejercicio, sí es mejor ir sacando el aire y quedarte sin tanto aire cuando estás en una zona, haces la horizontal al hacer peso muerto, sí es mejor que ya hayas sacado el aire. Siempre y cuando controles el peso, porque por ahí me decían, es que normalmente uno respira profundo para estabilizar la zona lumbar. La zona lumbar no se estabiliza con el aire, se estabiliza con la musculatura. Siempre y cuando tú estés fuerte de la zona lumbar, se estabiliza la columna vertebral y también que tengas fuerte el abdomen, ¿no? Porque acuérdense que es un corset nuestro cuerpo y se mantiene la columna vertebral estable. Si yo respiro profundo, meto más aire al abdomen, eso hace más presión al disco intervertebral. Sí, exacto. Está la columna y hace presión. Si tú estás bajando recto, tu columna recta lo bajas y estás tomando aire cuando estás bajando, hay presión en el abdomen y hace que se protruya más fácil el disco intervertebral. Pero ¿qué pasa si yo paro las pompas? ¿Qué hago esto? Paro las pompas, respiro profundo y ahí voy sacando el aire. Que yo hago esto, voy sacando el aire y voy parando las pompas y aparte llego nada más hasta ahí. Entonces ahí no corro el riesgo de que se protruya más el disco si ya tengo una hernia de disco. Se protege la columna. Pero si yo respiro profundo y bajo, hay mucha presión en el abdomen y acuérdate que si tenemos un disco intervertebral dañado, se va a terminar de dañar. De por sí ya está disminuido el espacio por la disfunción del disco, ya la degeneración del disco, pues está chiquito el disco y aparte tú le metes presión y ya tienes ahí una protrusión discal, pues vas a hacer que a lo mejor en vez de que sea un abombamiento, sea ahora una hernia de disco, ¿sí? Vas a provocarte una hernia de disco. Por eso es importante que hagas este movimiento siempre. Respira profundo, saca el aire tantito y cargo lo que tengo que cargar. Lo levanto y siempre pegado a mi cuerpo para no hacer una palanca más larga y esto genere mucha presión en la zona lumbar. Esto se llama higiene de columna y de esto habla el artículo que voy a subir junto con la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados Empresa, que tiene que ver con la norma 37 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hace como 7 años a mí me llamaron para dar una plática sobre higiene de columna porque iban a lanzar esta norma. Lo curioso es que en aquel entonces, ¿quién iba a evaluar esta parte de esta norma? Desafortunadamente casi no había quiroprácticos y lo estaban viendo odontólogos y veterinarios. O sea, imagínense quién estaba ahí como regulando esta parte. Ahora ya tiene muchos años y hay quien regule, ya hay más quiroprácticos, ya hay fisioterapeutas, ya hay quien cheque que esta norma se cumpla. Pero dentro de esta norma habla de higiene de columna cuando estás en la oficina y mucho tiene que ver con la zona lumbar. De hecho, el artículo que se habla sobre cómo sentarte, ¿por qué cuidar la zona lumbar tanto? Pues porque pasamos más de 8, 10, 12, 14 horas sentados y más cuando están haciendo home office. Cuando llevas el trabajo a tu casa, se pasan más tiempo
sentados y están mucho tiempo sedentarios porque están en su casa, no se mueven. Se ponen en la cocina, se mueven al baño, pero dejan de hacer ejercicio porque están más tiempo trabajando de lo normal que en una oficina. A lo mejor en la oficina te vas a la hora de comer, sales 2-3 horas y caminaste. Pero a lo mejor en tu casa te pasas del comedor a la barra o del comedor al sillón y ya no te ejercitaste más, ya no te moviste más. Entonces, por eso te daña la columna vertebral. ¿Por qué? Porque estás mucho tiempo quieta tu columna y al estar quieto un músculo se va atrofiando, ¿sí? Entonces hablamos sobre el diafragma, que es muy importante para la presión en el disco intervertebral y la presión que se genera a nivel del hígado, que como les repito, el que baje, o sea, tu respiración, aparte de oxigenar, tiene más funciones. El diafragma hace una función de apachurrar el hígado y que corra la sangre, que se mueva la sangre, o sea, ayuda en la circulación, ¿sí? En la circulación portal. Entonces, es muy, muy importante que esté funcionando tu diafragma adecuadamente. Deja de funcionar por problemas neurológicos a niveles de las vértebras torácicas bajas y lumbares, primeras lumbares, L1, L2, L3, que de hecho de ahí se inserta, pero también hay ramificaciones que vienen de las lumbares torácicas bajas y lumbares, que son los que hacen que actúe el músculo, que el músculo se contraiga. O sea, tú respiras, se infla el pulmón, hace que baje el diafragma, pero también el diafragma, como es músculo, hace contracción y elongación, o sea, relaja. Pero es por una cuestión del sistema nervioso, así como cuando tú haces bíceps y haces este movimiento y tú aprietas y se contrae y estiras y se relaja, esto mismo hace el diafragma. ¿Y por qué hace ese movimiento? Porque tú le mandas el mensaje al bíceps, ¿sí? A lo mejor involuntariamente tú haces lo mismo con el diafragma. Respiras y solo tu cuerpo hace una contracción y una relajación del diafragma. No lo controlas, se llama sistema nervioso autónomo. Esto no lo controlas tú, lo controla tu médula espinal y tu cerebro. Cualquier disfunción en esta parte que te acabo de mencionar impacta en los órganos, así impacta en los órganos, los músculos de tu cuerpo, y el diafragma es un músculo. Hice este video porque nos quedamos a medias en el en vivo que estaba haciendo. ¿Se acuerdan que lo hice en el gimnasio? Para la gente que hace pesas, pero ya vieron que lo pueden hacer en su casa. Al levantar objetos pueden hacer la misma técnica para no dañar el disco intervertebral. Ahí está un poquito más explicado en el video, se los dejo, se los comparto, y para que chequen cómo tenemos que agacharnos. Y recuerden que voy a subir la entrevista que me hicieron en la Asociación Nacional de Abogados Empresa, hablando sobre higiene de columna. Chécalo, y si crees que es importante que otra persona sepa cómo sentarse para cuidar su columna, compártelo. Se los dejo en el próximo video.